Abrimos la Biblia en Génesis 1:26. 1:26. Y el tema de este día es creados para enseñorear con la bendición de Dios. El hombre fue creado por Dios para enseñorear sobre la tierra, para ser bendecido, fue creado bajo una bendición. Y dice la Biblia en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón que escuche este audio, Señor, que tu palabra llegue y que cada persona que escuche este audio, Señor, sea buena tierra. Señor, si hay, Señor, entre los oyentes alguna persona, Señor, que tu palabra no haya podido ser sembrada, Señor, porque tal vez la semilla cayó en un terreno pedregoso, yo te pido, Señor, que sea tu espíritu labrando esa tierra, Señor, removiendo, Señor, y preparando, Señor, para que cada corazón sea, Señor, buena tierra y tu palabra dé fruto en el nombre de Jesús. El ser humano fue creado por Dios para enseñorear. El ser humano fue creado por Dios bajo una bendición. Porque dice Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre fue creado por Dios para enseñorear. Esa es la identidad del hombre. Cada hombre tiene una identidad y la identidad que tiene cada hombre es enseñorear y ser bendecido. Porque esa es la identidad del hombre que nos da la palabra de Dios. Vino Satanás sabiendo que Dios le había dado una bendición al ser humano. Sabiendo que Dios había bendecido al ser humano, lo quería hacer caer de esa bendición. Y ahí encontramos cuando Adán y Eva pecan delante de Dios y son sacados de esa bendición. El hombre cae y cae y es sacado de la presencia de Dios. El ser humano es sacado de la presencia de Dios. Y por eso dice la Biblia, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano por la caída de Adán fue destituido de la gloria de Dios. A veces vemos el Génesis, pero tan lejos. Vemos el Génesis, pero tan lejos, lejos. La creación, ¿cuántos años fue? Cientos y cientos años atrás. Vemos la creación tan lejos. Pero la creación del hombre, la bendición que Dios dio al hombre está tan cerca. Pero tan cerca. ¿Por qué? ¿Por qué la creación está tan cerca? ¿Por qué la creación y la bendición del hombre está tan cerca? Porque el ser humano fue apartado de la gloria de Dios. Todo hombre que se encuentra sin Jesucristo en las calles, en las casas, todo hombre que se encuentre en algún lugar que no haya aceptado a Jesucristo, se encuentra alejado de la gloria de Dios. Y cuando aquel hombre que ha sido alejado de la gloria de Dios, un día se topa con Cristo, acepta a Jesucristo como su Salvador, ¿qué es lo que sucede? Es regresado a esa forma de bendición. Le he regresado la identidad con lo que Dios lo hizo, bajo la bendición que Dios lo hizo. Dice la Biblia, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y enseñorear. El hombre fue creado para enseñorear. Fuimos creados para enseñorear, y cada persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador tiene que enseñorear sobre la tierra.
Querido hermano, tú que has aceptado a Jesucristo, tienes que tener ese principio de la visualización, enseñorear sobre todo. Ese principio de visualización debe tener todo hombre y toda mujer que ha entregado su vida a Cristo. Debe de saber que ha sido llamado para enseñorear. Porque Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y le fue otorgado la autoridad para enseñorear la tierra. Esta es una verdad, hermanos, que el diablo la sabe. Porque al saber Satanás tentó al hombre para quitarle la autoridad, el hombre cayó en tentación y perdió esa forma, la imagen y semejanza divina. La imagen y semejanza de Dios son restauradas en la persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Tú y yo hemos recibido a Jesucristo, hemos sido transformados para alcanzar la plenitud de Cristo al crucificar en la cruz al viejo hombre en el que fue plantada la semilla del mal. Cuando un hombre acepta a Jesucristo como su Salvador, cuando una mujer acepta a Jesucristo como su Salvador, ¿qué sucede? Aquella semilla que había sido plantado en aquel hombre. Cuando crucificamos al hombre viejo, hermano, cuando llevamos todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo, cuando aquel hombre rinde su vida a Jesús, algo sucede. Por eso les decía, el Génesis no está tan lejos. Porque cada hombre que acepta a Jesucristo como su Salvador, lo que sucede es que le he regresado a ese lugar de donde salió. Y aquel lugar de maldición, de espinas y cardos que era la vida de un hombre. Mire, esto es tremendo porque a veces lo que el hombre lo que mira es las bendiciones que las personas miran, es el bienestar de dinero. Eso es lo que las personas miran. Y lo que mucha gente dice, si aceptas a Jesucristo, Dios te va a devolver al esposo que perdiste, a la esposa que perdiste. Dios te va a dar un buen trabajo. Lo miran aceptar a Jesucristo como algo en el cual van a obtener beneficios. El beneficio más grande que obtiene un hombre que llega a Jesucristo es la restauración de su alma. Regresar a ese estado al que fuimos creados para enseñorear con la bendición de Dios. Hemos sido creados para enseñorear con la bendición de Dios. Y debemos de tener esa vista a los ojos de Cristo. Todo hombre, toda mujer que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador debe de tener ese principio de visualización, visualizar la cruz del Calvario, visualizar a Jesucristo que fue crucificado, que dio su vida por nosotros. La sanidad, debemos de ver la sanidad del hombre viene a través de lo que Jesucristo padeció en la cruz del Calvario. Jesucristo padeció en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y ahí Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. Dice la Biblia en Juan 3:14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye bien lo que dice la Biblia. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente se levantó en el desierto, Moisés la levantó para que toda aquella persona que estaba enferma y viera, hermano, la serpiente que estaba ahí era sanado. Asimismo, en este momento, toda persona que mira a Jesucristo, debemos de ver a Jesucristo. Debemos de ver a Jesucristo en la cruz del Calvario. Toda persona debe de ver a Jesucristo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna, para que el hombre sea regresado a ese estado de bendición. Es una palabra. Esto significa que Jesús sería crucificado en la cruz y ahí arrebataría toda influencia de Satanás y por consecuencia todo el que observa a Jesucristo en la cruz será mudado de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Este es el principio de la visualización. Al mirar a Jesús, hermanos, que derramó su sangre por nosotros, es ahí cuando el hombre recibe la bendición de Dios. Muchos se encuentran en un estado de maldición. Y vemos el estado de maldición en que el ser humano se encuentra. Muchas personas lo pueden vivir de cerca. Muchas personas ni lo saben que viven en ese lugar de maldición.
Es un estado del alma y por eso no se logra comprender, pero muchas personas lo pueden sentir de cerca, porque pueden sentir la maldición del pecado de cerca, porque todo lo que tocan les espina, porque todo lo que tienen lo pierden. Y entonces lo que sucede es que el pecado se siente de cerca y pueden sentir, y llega a pensar el hombre: no, es que estoy así porque me maldijo un padre. Es que estoy así porque alguien me hizo un mal. De los países centroamericanos se conoce, yo recuerdo el área donde vivía, había muchas leyendas donde las personas decían que había un brujo que hacía mal y que les hacía mal y por eso le iba mal a las personas, y estaban todas esas leyendas, todas esas historias que son ciertos en muchos casos, pero muchas personas llegan a pensar que están de alguna manera con problemas porque alguien les hizo un mal y dejan de ver que el estado del alma de todo hombre se encuentra en tinieblas porque el hombre fue apartado de la presencia de Dios. Fuimos apartados de la presencia de Dios. Hoy día mucha gente habla del pecado original. ¿Qué sucedió en el pecado original? Y preguntan y hablan, pero es ahí el detalle. La caída del hombre comenzó en el Edén. Ahí cayó el hombre, en el Edén. Y luego todos los que nacimos en pecado y necesitamos ver a Cristo. Y para que un hombre salga de la maldición del pecado, necesita encontrarse con Cristo. Para que un hombre reciba la salvación y la vida eterna, necesita tener un encuentro con Jesús. Tú y yo necesitamos tener un encuentro con Jesús. Cada día necesitamos, porque nada más por la sangre de Jesucristo nosotros recibimos el don del Espíritu Santo. Por la sangre de Jesús nosotros recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y todas las promesas que dice la Biblia para el cristiano viene a través de haber recibido a Jesucristo. A que tú y yo miremos la cruz del Calvario, a que tú miremos al Cristo que resucitó y nos dio vida. Al mirar a Jesucristo que ha derramado su sangre, experimentamos la unción del Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros podemos, hermanos, obtener esos beneficios del cual tiene el cristiano al haber aceptado a Jesucristo. Visualizar la sanidad. Tenemos que ver la sanidad. Tenemos que saber que todas las enfermedades Jesucristo las llevó en la cruz del Calvario. Y es por eso que oramos con fe. Toda enfermedad con la que lo encontramos, se enferma un hijo, se enferma un hermano, se enferma cualquier persona, llegamos y lo ponemos en las manos del Señor y decimos: Señor, sánalo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo, dice la Biblia, padeció en la cruz del Calvario latigazos, según la tradición. Su piel fue despedazada, todo su cuerpo fue manchado por la sangre. ¿Por qué tuvo que sufrir todo eso Jesús? La Biblia contesta a ese interrogante de la siguiente forma: por cuyas heridas fuiste sanado, dice Primera de Pedro 2:24, que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Hermanos, también viene la prosperidad que Dios da, la bendición que Dios da. ¿Qué es lo que sucede cuando aceptamos a Jesucristo? Nuestra alma es restaurada. Somos regresados a esa bendición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:13-14. La bendición de la prosperidad del Espíritu, el alma y el cuerpo, es una gráfica básica, esencial, que recibimos al creer en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué vienen las bendiciones a la vida del hombre? ¿Por qué el hombre comienza a tener aquellos beneficios que no tenía? Comienza los hogares a ser hogares felices. Comienza a haber paz en el corazón del hombre. La ansiedad de los corazones es quitada. La desesperación de las personas, la amargura, todo eso es quitado. ¿Por qué razón? Porque el hombre regresa al estado original.
El hombre, la alma que estaba muerta, mire, esto es lindo, porque aquella alma que se encontraba muerto en delitos y en pecados es sacado de la muerte a la luz. Y ahí, cuando somos sacados a la luz, es ahí donde llegamos a ese lugar de bendición, a ese lugar para enseñorear. La razón por la que Dios redime nuestro espíritu, bendice la obra de nuestras manos y sana nuestro cuerpo, se debe al deseo de permitirnos gozar de un anticipo de la vida en el reino de Dios. Por lo consiguiente, no te desalientes por la adversidad que la vida presenta. Debemos guardar la esperanza del reino de los cielos. La persona que enfoca su mirada en el reino de los cielos nunca se sumerge en el abismo de la ansiedad y el fracaso, sino que su vida se caracteriza de gozo y acción de gracia, pues guardará en su corazón el deseo de la gracia eterna. Hemos sido creados para ser bendecidos. Hemos sido creados bajo una bendición. Hemos sido creados para enseñorear sobre cualquier adversidad. Esa es la bendición que tiene el hombre que acepta a Jesucristo como su Salvador. Hoy hago el llamado a los que están escuchando este audio. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, necesitas aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Si sientes la necesidad en tu corazón, pero temes decidir porque no sabes lo que va a pasar. Muchas veces cuando nos hacen el llamado de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, lo que pensamos es, ya no voy a poder hacer lo que antes hacía. Ese es el temor de cada ser humano. Porque piensa, es que ya no voy a poder hacer lo que me gusta hacer. Siempre la carne del hombre le va a pedir las cosas del mundo. Pero no ha sido creado el hombre para el pecado. El ser humano no fue creado para el pecado. El ser humano fue creado para estar en la presencia de Dios. Fue creado para vivir en la luz. El ser humano no fue creado para estar en las tinieblas, para estar en el pecado. Los demonios son los que viven en las tinieblas y en la oscuridad y quieren hacer caer al hombre para vivir en esas tinieblas por la eternidad. Tú fuiste creado para estar en la luz. Tú fuiste creado para estar en bendición. Tú fuiste creado para enseñorear. Y solo Jesucristo puede hacernos regresar a ese lugar de donde nosotros salimos, a ese lugar de bendición. Solo Jesús puede hacerte regresar. Dios creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, y le fue otorgada la autoridad para enseñorear la tierra. Al saber esta verdad, Satanás quiso quitarle al hombre la autoridad. El hombre cayó en tentación y perdió esa forma, la imagen y semejanza divina. Y la imagen y semejanza de Dios son restauradas a la persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Hoy te hago este llamado. ¿Quieres recibir a Jesucristo? Ahí donde tú encuentras, ahí en tu carro, ahí en tu casa, ahí donde estás caminando. ¿Quieres recibir a Jesucristo? Solo haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te invito a que entres a mi corazón. Yo te pido perdón, Señor Jesús, porque he pecado. Porque nací en pecado. Señor, te pido perdón por todo lo que yo haya hecho. Señor, fui sacado, Señor, de ese lugar de bendición que tú diste para mí. Jesús, tú moriste en la cruz del Calvario, porque dice la Biblia que tú moriste en la cruz del Calvario para darme vida. Dice la Biblia, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Señor Jesús, yo levanto mi mirada para verte. Levanto mi vista para verte. Te recibo con todo mi corazón. Acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mí para darme vida. Hoy te pido que me des la oportunidad para regresar a ti, para regresar a esa bendición. Señor Jesús, yo te recibo. Señor Jesús, yo te recibo. Te pido que me laves de mis pecados con esa sangre, Señor, que tú derramaste en la cruz del Calvario. Que sanes mi vida, Señor. Que restaures mi alma, Señor. Señor, que me sane, Señor, del pecado y me dé, Señor, una sanidad a mi alma.
Señor, que yo pueda regresar a ese lugar de bendición, donde yo pueda tener, Señor, la autoridad para enseñorear, Señor, y caminar en esta tierra, Señor, enseñoreando, Señor, sobre todo lo que tú me has dado. Tú, Señor, me has dado esa bendición tan grande de fructificar. Tú me has dado esa bendición tan grande, Señor, porque dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo fructificar. Tú me bendeciste para que yo sea fructífero, Señor. Tú me dijiste multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla. Señor, tú me bendeciste para tener una familia, para ser fructífero, Señor, con hijos. Señor, yo te pido poder tener, Señor, esa bendición y enseñorear en mi casa, en mi hogar, con mi familia, Señor. Señor, tú me diste la bendición, Señor, para que yo pueda, Señor, crear, Señor, así como tú creaste con tu palabra, Señor, para que yo hoy pueda orar con fe, para que mi voz sea oída, Señor, por medio de Jesús. Yo soy restaurado, mi alma es restaurada, y hoy yo tengo, Señor, esa palabra, Señor, tuya en mi boca, que puede crear, Señor, lo que no existe. Yo te pido, Señor, que crees para mí por medio de tu palabra, Señor, días lindos, días hermosos, días de bendición, Señor. Señor, yo te pido que traigas paz a mi vida. Sí, dile al Señor ahí donde tú oras. Dile, Señor, trae paz a mi vida. Señor, trae paz, Señor, a mi familia. Señor, trae paz, Señor, y gozo a los míos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor Jesús, yo te pido, Señor, por toda aquella persona que esté, Señor, orando, por toda aquella persona que te esté recibiendo, Señor, en este momento, que esté entregando su vida a ti, Señor, yo te pido que restaure su alma. Señor, que sea ese nombre, Señor, anotado en el libro de la vida, Señor. Señor, hoy es tiempo, Señor, que las almas, Señor, te necesitan en este tiempo. Hay corazones sensibles, Señor. Hay corazones sensibles en las calles que necesitan de ti. Señor, hay corazones sensibles en los hogares, Señor, que están pasando aflicción y no saben qué hacer. Señor, esos corazones sensibles, Señor, que escucha tu palabra, Señor Espíritu Santo, Señor, yo te pido que tú labres esa tierra, que tu palabra, Señor, labre esa tierra y, Señor, que esta semilla caiga y dé fruto en el nombre de Jesús. Tú que has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, yo te invito a que repita estas palabras conmigo. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por haber restaurado mi alma. Te doy gracias, Señor, por haber sanado mi alma. Te doy gracias por haberme sacado, Señor, de la oscuridad, de la muerte, a la vida en Cristo. Señor, yo te pido que hoy en adelante, Señor, me llenes de fe para yo poder seguir el camino, Señor, el camino, Señor, este camino de la vida, Señor, en tu palabra, para que yo pueda amarte con todo mi corazón, para que yo pueda amar tu palabra con todo mi corazón. Señor Jesús, te doy gracias por haberme dado vida, por haber restaurado mi alma, y hoy que yo pueda tener esa comunión contigo, Señor, te lo pido en el nombre tuyo, Jesús. Gracias, Jesús, por tu sangre y por haberme sanado y por haberme perdonado. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor.